Bueno, quiero que por un segundo piensen en lo que hicieron este día antes de llegar acá. Probablemente buscaron algo en internet, quizás usaron Google Maps y pusieron una dirección en el GPS, miraron un video de YouTube o quizás recibieron alguna sugerencia de aplicación sobre qué música escuchar. Ninguno de estos actos es accidental. Todos fueron posibles gracias a una sola empresa que a menos de 30 años de su fundación pasó de existir en la habitación de un dormitorio universitario, como son siempre estas historias de las grandes tech, a convertirse en la arquitectura invisible sobre la que funciona gran parte del conocimiento humano actual. Y obviamente que estamos hablando de Google, y hoy vamos a recorrer un poquito esa historia para darnos coyuntura, no como un relato de negocios y emprendedurismo, sino como un mapa conceptual de lo que la inteligencia artificial realmente es hoy, de dónde viene, a dónde se dirige, y en particular para nosotros, los profesionales de salud, lo que nos importa. Empecemos desde ese principio contando los orígenes. Corría el año 1995 en la Universidad de Stanford en California y dos estudiantes de doctorado se conocen ahí por primera vez. Uno se llama Larry Page y el otro Sergey Brin. Y según dicen los biógrafos de esa época, no se caían bien de entrada, discutían por todo el tiempo pensaban ideas diferentes sobre las cosas y sobre todo en cómo debía funcionar la web, la internet de ese momento, qué era lo importante, qué no. Pero esa tensión intelectual que tenían, esa especie de fricción constante, fue exactamente lo que los llevó a colaborar y a tener una sinergia de alguna manera muy importante. Y entonces en 1996, mientras trabajaban juntos en un proyecto académico, desarrollaron un algoritmo al que llamaron Backrub, que lo que hacía, que hoy parece obvio, pero en ese momento era revolucionario, era en lugar de medir la relevancia de una página web por la cantidad de veces que aparecía una palabra X o una palabra clave, la medía por la estructura de los enlaces que apuntaban hacia ella. Es decir, si muchos sitios de mucha visita, de mucha carga, sitios importantes te citan, quiere decir que ese lugar es importante. Y es exactamente la misma lógica que usamos hoy en ciencia cuando hablamos del impact factor de un artículo médico, que no se mide por lo que dice o no se mide solo por lo que dice, sino por cuántos artículos de calidad lo citan. Y así fue que nació en ese momento el PageRank, este algoritmo de ranking de páginas que cambió para siempre el modelo de interacción con la web. En 1998, o sea, solamente 2 años después de que generaron este algoritmo, un inversor que se llamaba Andy Bechtolsheim o algo así, que ya había fundado algunos sistemas como Sun Microsystems, vio una demostración, un demo de este producto, le entusiasmó y le firmó un cheque de $100.000 y ahí se transformaron en una empresa legalmente constituida, y con esa plata, operando desde el garage de una amiga, también famosa, em, que vivía en un lugar que se llama Menlo Park, y de ahí se generó toda una mística con ese lugar que hoy por hoy los turistas van y visitan. Armaron sus servidores con piezas de Lego, es decir, todos los ingredientes así de la pobreza extrema y del máximo talento y las mentes brillantes. Armaron su primer doodle del logo, con un dibujo de un festival que habían visto. Bueno, toda la historia y todos los matices, en una época donde era todo improvisación, todo creatividad y que la misión desde el primer día era organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible
y útil. Y fíjense todo lo que pasó después. En los años siguientes, en los 6 años siguientes, hubo una revolución silenciosa. En el 2003, Google se mudó al Googleplex en Mountain View, que es hasta hoy su lugar de sede central. En el 2004 logró algo que muy pocas startups logran, que es salir a la bolsa, es decir, ya manejaba mucho dinero y ya tenía muchos accionistas e inversores, y eso lo llevó a ser una empresa de capital abierto, pero no nos interesa tanto el dato financiero, sino lo que estaba por detrás de eso, que era el algoritmo PageRank, que fue cambiando realmente el paradigma completamente. Antes de que llegue Google y su algoritmo, los buscadores web premiaban la cantidad, digamos, cuántas veces aparecía la palabra médico en una página. Más arriba aparecía esa página en los resultados de médicos buscando o algo así, digamos. Y esa forma de búsqueda era caótica, se llenaba de spams, era muy fácil meterse en el ranking. Las páginas se diseñaban buscando engañar al buscador y a los buscantes. En cambio, PageRank lo que dijo fue: no, vamos a premiar la calidad y no la cantidad. Vamos a medir la autoridad real de una fuente por cómo la valoran otras fuentes. Y ese principio, que parece como muy simple, porque es como una especie de cómo te valoran los otros y según eso cómo vas subiendo en el ranking, parece como demasiado obvio, pero no lo era en ese momento, cambió la forma de usar Internet, y es el mismo principio conceptual cómo los sistemas de inteligencia artificial modernos aprenden a distinguir información nueva de información mala, es decir, que ese algoritmo todavía está presente hoy en los modelos de IA. Y llegamos a la década entre el 2005 y el 2014, donde Google se consolida, deja de ser un buscador para convertirse en algo realmente mucho más grande. En el 2005 adquiere Android, el sistema operativo para teléfonos móviles, y con eso se posiciona en el sistema operativo de todo el mundo. Hoy Android corre en más del 70% de los smartphones del planeta. En el 2006 adquiere YouTube, por una cifra de 1.600 millones de dólares, y en ese momento parecía una compra absurda, pero hoy YouTube es la segunda plataforma de búsqueda más grande del mundo, después obviamente de Google. Empiezan con su interfaz o con su ecosistema, nace Gmail, nace Google Maps, Google Docs, saca Chrome, y destrona a Internet Explorer. Y bueno, y muchos otros productos que hoy usamos sin pensar y que los tenemos incorporados en la vida cotidiana, pero sobre todo, esta diversificación generó una complejidad organizacional enorme. O sea, Google ya no era, como decimos, un buscador, era el sistema operativo del mundo móvil, la televisión del futuro, el correo electrónico de la mayoría de las personas, y es muy difícil manejar algo así de grande con tantas cabecitas, tantas unidades dentro, y cómo se hace para mantener el foco cuando tenés tantos frentes abiertos. Y eso llevó a una de las decisiones estratégicas más audaces, se puede decir, de la historia corporativa de los últimos 30 años. Y es que en el 2015, Larry Page y Sergey Brin, que ahora ya se llevaban bastante bien, hicieron algo que muy pocas empresas hacen voluntariamente cuando están en la cima, y es reinventarse. La vieron venir y crearon Alphabet Inc. Y esta era una empresa holding, una empresa paraguas que pasó a ser la casa matriz de todo, y debajo de Alphabet quedaron dos grandes brazos: Google, que se concentró en el negocio principal bajo el liderazgo de su nuevo CEO, que es, como es actualmente, Sundar Pichai, y lo que llamaron Other Bets, que eran las otras apuestas, que son proyectos de alto riesgo y de largo plazo,
y que operan como startups semiautónomas, o sea, no dependen de Google en sí misma. Y este concepto se había inspirado en estructuras de otras empresas, como por ejemplo la de Warren Buffett, que era uno de los ejemplos de cómo hacer negocios diversificando bajo un paraguas común. Y esa idea de separar su propio negocio, lo que llevó fue a que los proyectos pudieran dividirse en los que daban dinero y sustentabilidad en el corto plazo y los que podían cambiar el mundo en 10 o 20 años y que tenían que tener tiempo de maduración, que de otra manera no lo podrían haber hecho. Y entonces, ¿qué pasa con estas other bets, estas otras apuestas que tiene Alphabet? Em, Hay cosas que nosotros como médicos tenemos que prestarle mucha atención, porque una de estas other bits es Waymo, que trabaja con vehículos autónomos. Otra es Verilight, que está dedicada justamente a ciencias de la vida y salud. Está Cálico, que trabaja en longevidad humana, literalmente investigando cómo extender la vida o cómo llegar a la vida eterna, entre comillas. Está Wing, que está enfocada en la logística de drones. Hay algunos de estos proyectos que fracasan y otros que van a fracasar, pero algunos realmente logran redefinir industrias enteras y Google o Alphabet ya tienen experiencia con esto. Y son diseños que están hechos precisamente para que los fracasos no derrumben todo, no haya efecto dominó y para que los éxitos puedan crecer sin la presión de los resultados trimestrales de la empresa principal o un CEO que está preocupado porque no dan las cuentas. Ahora, ¿de dónde viene el dinero que sostiene todo esto? Porque obviamente ciencia e innovación cuestan y mucho. Y para entender a Google y Alphabet, uno tiene que entender que la estructura financiera descansa en tres pilares. El primero y por lejos el más grande son los service Google, Google y toda su plataforma, el buscador, la publicidad, YouTube, Android, Chrome, y este bloque genera más del 90% de los ingresos de toda la corporación. Los ingresos publicitarios de Google siguen creciendo y tienen crecimientos de más del 15% interanual, o sea que es una empresa que realmente le va muy bien. Y además con la inteligencia artificial mejoró muchísimo la precisión de los anuncios, o sea que hizo una herramienta que le mejoró mucho sus propios resultados y eso se tradujo en más dinero. Por lo tanto, la IA no terminó siendo un costo para Google, sino un multiplicador de su negocio principal. Pero para no irme, el otro pilar que tiene es Google Cloud, la nube, que es el brazo de servidores para empresas, no solamente la nube que usamos individualmente. Y este pilar también está creciendo muy rápidamente, con ingresos muy altos y con un crecimiento interanual de casi el 50%. Hay cada vez más demanda de estas herramientas de colocación de datos en sitios en la web. Y este trabajo, digamos, tiene una perspectiva de crecimiento fenomenal para la empresa. Y crece muy rápido porque todas las empresas del mundo quieren adoptar inteligencia artificial en sus operaciones y para eso necesitan infraestructura de computación que solo unos pocos pueden prever o proveer, y Google Cloud es uno de esos pocos. Entonces es como que Google encuentra la mina de oro, pero rápidamente, en vez de solamente sacar las pepitas de la mina, se pone a vender no me sale el nombre, lo que se usa para sacar las pepitas. Entonces tiene la tienda de los martillos y de las herramientas para trabajar la mina y además tiene la mina. Entonces es muy difícil no ser el dueño de la pelota cuando se la vio desde tanto tiempo antes y se trabajó de una manera tan inteligente. Hay un tercer pilar que obviamente era las de Other Bits, que ya lo habíamos mencionado, que en realidad consumen más dinero del que generan, pero que son futuro a largo plazo.
La apuesta de Waymo está peleada por el tema Tesla. Tesla va ganando la pulseada del auto autónomo, digamos, de la conducción autotripulada, pero como dijimos, hay algunas que fracasan y otras que ganan. Pero hay algo que hace Alphabet diferente a casi cualquier otra empresa del mundo y que tiene que ver con el poder. Cuando uno invierte en acciones de Alphabet, hay algo muy poco habitual y es que Larry Page y Sergey Brin retienen el 51.4% del poder de voto, aunque hayan vendido gran parte de sus acciones económicas. Y esto hace que haya una estructura de acciones, acciones clase A, que son las que cualquiera puede comprar en la bolsa, acciones clase B, que son exclusivas para Page y para Brin y no se venden públicamente y esas tienen 10 votos cada una, y las acciones clase C, que tienen derecho a voto, que no tienen, perdón, derecho a voto de ningún tipo, solamente a tomar dividendos y el resultado es que si todos los inversores institucionales del mundo votaran juntos en contra de una decisión de los fundadores, perderían. O sea, tienen por esta estructura siempre el poder de las decisiones en estas dos personas que manejan con control absoluto todo este paraguas de empresas. Con lo cual tienen resguardada de alguna manera esta filosofía de cómo hacer las cosas. O sea, no hay un directorio que te presiona cada 3 meses por los resultados del trimestre. Tienen la visión macro permanentemente y eso les permite estar siempre mirando a 5 y a 10 años la toma de decisiones. El año en donde hubo un gran cambio, un punto de inflexión para Google fue el 2016. En ese año, Sundar Pichai, que es este CEO, desde ese momento subió al escenario y pronunció una frase que se convirtió en la brújula estratégica de toda la corporación. Y dijo textualmente, la inteligencia artificial no es un producto individual, sino la infraestructura subyacente de toda la civilización digital que se viene, y declaró que Google pasaba de ser una empresa mobile first, es decir, centrada en el móvil, a ser una empresa AI first, es decir, centrada en inteligencia artificial. Una decisión que no era solo un producto, era una reorientación total a el motivo de ser de Google y de Alphabet, a cómo se investiga, a cómo se contrata, a cómo se asignan los recursos, a qué proyectos se prioriza. Y entonces la inteligencia artificial dejó de ser una característica de algunos productos para convertirse en el tejido conectivo de todo el ecosistema Google. Y lo que siguió a eso fue una integración de redes neuronales en todos los productos, en la búsqueda, en el traductor, en las fotos, en el reconocimiento de imágenes, en Gmail, en Maps, en predecir el tráfico, bueno, Maps, en todos lados. Y al mismo tiempo, Google empezó a desarrollar arquitecturas de inteligencia artificial que no serían solo para el uso interno, sino que se convertirían en fundamento para toda la industria global. Y aquí viene algo que creo que es uno de los datos más subestimados, que menos gente conoce de la historia reciente de la tecnología y que todos los profesionales de la salud tendríamos que conocer bien. En 2017, un equipo de investigadores de Google, porque ya los científicos de datos, los físicos, los biólogos, todos trabajando bajo el techo de esta empresa, publicó un paper científico y el título era técnico, era, ya lo vimos en otra clase, attention is all you need. La atención es todo lo que necesitas o lo único que necesitas. Pero lo que este paper describía era una nueva arquitectura de inteligencia artificial llamada Transformers, que ya la vimos y que ya charlamos, que representaba básicamente entender contextos para que las palabras barra tokens, barra embeddings, vectores y demás tengan sentido y se pueda llegar realmente a un lenguaje natural, normal y corriente con una máquina. Esa arquitectura
es la que hace posible literalmente al día de hoy lo que conocemos como inteligencia artificial generativa. ChatGPT existe gracias al Transformer, y ahí está la T, los modelos de IA que analizan imágenes médicas, que sugieren diagnóstico, que procesan historias clínicas, todos están construidos sobre esa base conceptual que nació en Google Brain en el 2017. Y al mismo tiempo, DeepMind, que Google había adquirido en 2014, estaba haciendo algo igualmente revolucionario, pero en un terreno totalmente diferente. DeepMind había creado AlphaGo en el 2016, que era esta inteligencia capaz de derrotar al campeón mundial del juego Go, un juego considerado por décadas imposible de dominar para las máquinas por la infinita complejidad de sus posiciones posibles. Y esto había demostrado en su momento, y lo vimos en la historia de la IA, que la inteligencia artificial podía aprender estrategia compleja sin que nadie le explicara las reglas, solo observando, tomando datos. Más tarde, DeepMind creó AlphaFold. Y AlphaFold, el que vamos a hablar en un momento, es quizás la contribución actual más directamente relevante para la medicina de toda la historia de la inteligencia artificial hasta este momento. En abril del 2023, Google tomó la decisión de fusionar a Google Brain con DeepMind en una sola entidad, ¿sí? Lo que decíamos recién, científicos, físicos, ingenieros, biólogos, todos trabajando en Google DeepMind. La idea fue muy poderosa, combinar la escala industrial de Brain con la ambición científica de DeepMind para acelerar el camino hacia lo que en el mundo de la inteligencia artificial se llama la AGI, la inteligencia artificial general, sistemas que no solo hacen bien una tarea específica, sino que razonan de manera flexible sobre cualquier problema como lo hace un ser humano. Y de esa fusión nació Gemini, que vamos a ver el taller hoy. Y quiero dedicarle un momentito a explicar que Gemini es un modelo de inteligencia, es el modelo de inteligencia artificial de Google. Primero sacaron BART, que fue un fracaso. En la época de ChatGPT, cuando salió, estaba BART. BART fracasó rotundamente, vino Gemini. Gemini al principio era un poco lerdo y un poco malo, pero paulatinamente fue creciendo. Y lo que hace conceptualmente diferente a lo que existía hasta ese momento es que es de inicio multimodal. O sea, no es como ChatGPT, que comenzó siendo un LLM y fue mutando al LMM, sino que Gemini, desde que nació, era multinodal. No fue nunca entrenado solo con textos, sino que fue entrenado desde cero con texto, audio, video e imágenes simultáneamente, de la misma manera que aprendemos los seres humanos, integrando información de múltiples sentidos al mismo tiempo. Y es una diferencia sutil, pero conceptualmente enorme. La primera versión de Gemini apareció a finales del 2023, es decir, un año después de ChatGPT, y fue el primer paso multimodal, o sea, abrió el juego de la multimodalidad. Si bien su poder de LLM no era tan fuerte, este cambio paradigmático a lo multimodal vino de la mano de Gemini. En el 2024 estuvo 1.5 Pro, que tenía una ventana de contexto de 1 millón de tokens. O sea, batió el récord de contexto. Para ponerlo en términos más concretos, 1 millón de tokens equivale a procesar en una sola interacción el equivalente a libros de 900 páginas, o cientos de historias clínicas, o décadas de notas médicas en una sola sentada, en un ida y vuelta. Y obviamente eso abrió posibilidades que eran impensables para el análisis de información general y de información clínica a gran escala. En marzo del 2025 lanzó el Gemini 2.5 Pro, que llegó al primer lugar del benchmark LMA Arena, que es un ranking internacional de modelos de inteligencia artificial evaluados por humanos, incorporando una capacidad que llamamos, ya las conocen, Chain of Truth, o cadena de razonamiento encadenado, que no era propio de Google. El primero que lo trajo fue el chino DeepSeek, pero el modelo lo incorporó en cuando sacó esa versión. Eh,
y ya venía con cada vez más millones de tokens de contexto, llegando casi a los 2 millones. Para finales del 2025, hace poquito, en noviembre, apareció Gemini 3 Pro, con algo que se llama autonomía agéntica, la capacidad no solo de responder preguntas, sino de ejecutar tareas complejas de manera autónoma como un asistente que no solo le da información, sino que también actúa y que además tiene lo que se llama el meta prompt, que es un agente en el medio, o sea, nosotros prompteamos de la manera que queramos y un prompt oculto, perdón, un agente oculto toma ese prompt, lo mejora y recién interactúa con el sistema. Ese es el meta prompt de Gemini 3. Y ahora llegamos a lo que para nosotros como comunidad de salud, comunidad médica científica, es el capítulo más relevante de toda esta historia, porque Google y DeepMind no solo están haciendo chatbots sofisticados, sino que están haciendo ciencia real con impacto real en biología y en medicina. Fíjense que en el 2024, Nobel de Química otorgado a Denis Hassabis y a John Hamper, fundador y científico principal de DeepMind, por AlphaFold. ¿Qué hacía AlphaFold? Resolvió uno de los problemas más difíciles de la biología molecular de los últimos 50 años, que era predecir la estructura tridimensional del repliegue proteico a partir de secuencias de aminoácidos. Y este problema, que se conoce como el problema del plegamiento proteico, llevaba décadas resistiendo los mejores esfuerzos de la ciencia humana. Y AlphaFold lo resolvió, no aproximadamente, lo resolvió con una precisión que compite con cualquier método sofisticado, pero con una fracción de tiempo y de costo. Entonces, AlphaFold desde entonces ha sido utilizado en todas partes del mundo por miles de investigadores y ha predicho la estructura de más de 200 millones de proteínas. AlphaFold trajo de beneficio a la humanidad lo que habría, eh, digamos, demorado 50 años de trabajo experimental, y lo hizo en menos de un año. Por lo tanto, eh, obviamente que este premio Nobel tenía toda su razón de ser. El mismo año Geoffrey Hinton, otra persona que conocen bien, ganó el Nobel de Física estando trabajando en Google, siendo uno de los padres conceptuales del Deep Learning y de las redes neuronales. eh, y bueno, y Hinton recibió el premio básicamente por los fundamentos teóricos de estas técnicas. En 2025 el Nobel de Física fue otorgado por su computación a la física cuántica, un campo donde Google también tiene una posición de liderazgo con su chip Willow, que en el 2024 demostró una supremacía cuántica superando a los procesadores más avanzados que teníamos hasta ese momento. Entonces, todos estos datos muestran que la inteligencia artificial obviamente no es ciencia ficción, que ya está entre nosotros, no nos cansamos de decirlo, y que ya cambió, por ejemplo, la manera en que se hace biología y que está obviamente cambiando la manera en que se hace medicina. Entonces, para ir terminando, todo este poder trae responsabilidades, como dice el hombre araña, Google lo sabe, tiene toda su constitución, cosas donde no se quieren meter, cuáles son sus principios, las aplicaciones, las prohibiciones explícitas para su constitución de la inteligencia artificial, hacia dónde va, cómo quiere manejarse, etcétera. Pero por supuesto, si bien lo primero es no dañar, tampoco puede escapar a las leyes del mercado. Y ahora miremos hacia adelante, porque el futuro está ya acá, a la vuelta de la esquina. Alphabet tiene planificado invertir 185.000 millones de dólares en infraestructura en este año 2026. Es un número increíble, es la máxima inversión hecha por una empresa privada en la historia de la humanidad en un periodo tan corto. Y esto lo va a hacer en data centers, en grandes centros de procesamientos que son maquinarias físicas, el hardware, el lugar por donde corre la inteligencia artificial, en chips propios para inteligencia artificial, porque Google ya prácticamente no depende de los chips de ninguna otra empresa, diseña sus propias unidades de procesamiento, los famosos TPUs, y en energía, porque entrenar y correr los modelos requiere un consumo enorme
una cantidad colosal de electricidad y para garantizar esa energía tiene que hacer su propio procesamiento. Entonces, para eso, básicamente está montando esta inversión increíble, nunca vista en la historia de las empresas. Por fin llegamos al final de este recorrido, un poco largo. En la primera diapositiva vimos el logo de Google que se desintegra en una red neuronal como si la empresa se estuviera disolviendo en las conexiones que ella misma creó. Hay algo que es muy cierto en esta imagen y en esta última diapositiva vemos una comparación muy contundente. A la izquierda el garage de madera desordenado con computadoras viejas y a la derecha el procesador cuántico, que es una máquina de ciencia ficción, yo no la entiendo, pero que está haciéndose realidad. Y entre las dos imágenes hay menos de 30 años. Y Google ha demostrado que la innovación no es un destino al que se llega y luego uno se detiene a disfrutar. Es una evolución constante que se nutre de esa curiosidad, de esa inversión y reinversión sostenida, de esa disposición a reinventarse, a tener muy claro cuál es la misión que te impulsa, a organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Y esa misión que nació en 1995 en un dormitorio, hoy se expresa en premios Nobel, en 3 millones de investigadores usando AlphaFold, en Gemini respondiendo las preguntas más complejas en décimas de segundo, en una inversión de 185 mil millones de dólares. Para nosotros, profesionales de la salud que estamos aprendiendo a navegar en este nuevo mundo, lo más importante es entender que la inteligencia artificial no es una herramienta más, es un cambio de paradigma de la misma magnitud de los grandes paradigmas biológicos, la anatomía, el genoma humano, la microbiología. Y estas revoluciones que al principio generan resistencia, después lo cambian todo. Así que la pregunta es qué rol vamos a elegir nosotros si vamos a tener este ejemplo y este estímulo de empresas como Google que nos muestran que con inteligencia y con capacidad podemos cambiar el mundo que nos rodea. Seguimos.